Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Márquez, soy estudiante del tercer año de Derecho de la UNEYES, municipio Bolívar. El tema del cual les voy a hablar el día de hoy está relacionado con la lesionología o traumatología forense, el cual es una rama de la medicina legal que se encarga del estudio de las lesiones en todos sus ámbitos. Para definir la lesión podemos decir que es una alteración de la piel al hacer contacto con un cuerpo extraño, el cual afecta directamente en la piel o en algún órgano del cuerpo humano. Desde el punto de vista jurídico podemos decir que la lesión son alteraciones de la anatomía humana causadas por cualquier daño o perjuicio que origina para el agresor una sanción, bien sea de prisión, de arresto o de alguna multa. Esto va a ser según la gravedad del caso o según la gravedad de la lesión. Para que exista la lesión existen dos elementos muy importantes, que son el elemento pasivo y el elemento activo. El elemento pasivo es la persona que recibe la lesión, es decir, la víctima. Y el elemento activo es el agresor o la persona que comete u ocasiona el daño. Ok, la clasificación de las lesiones podemos decir que son las lesiones incisas o cortantes. Tenemos las lesiones contundentes, las lesiones punzantes, tenemos la equimosis, tenemos la caída y precipitación, entre otras. También podemos clasificar las lesiones según el código, como nos lo clasifica nuestro código penal, el cual son según el elemento subjetivo, tenemos las lesiones intencionales, las preterintencionales y las lesiones culposas. Y según el elemento objetivo tenemos las lesiones menos graves, las lesiones gravísimas, las lesiones leves y las lesiones levísimas. Ok, para comenzar a desarrollar el tipo de lesiones vamos a hablar en primer lugar de las lesiones incisas o cortantes. Estas son ocasionadas por objetos cortantes como los cuchillos, como los vidrios, los bisturí, el cual se caracterizan por que los bordes de la herida son limpios y definidos. Esto también se caracteriza por el sangrado es muy abundante. Las armas cortantes son instrumentos formados por una hoja de sección triangular, generalmente de escaso grosor, es decir, muy fina, que puede en este caso terminar en una punta y de no existir no haría daño. Por ejemplo, tenemos aquí un exacto, ¿sí? El cual es una hoja muy fina. Si le aplicamos la pasamos por el cuerpo, produce una herida abierta y esta va a producir mucho sangrado. Entre las armas cortantes tenemos los cuchillos, los bisturí, los exactos, las hojillas, las navajas de afeitar, entre otras. Ok, seguidamente vamos a hablar entonces de las lesiones punzantes. Estas son producidas por armas blancas también, el cual predominan por su profundidad sobre la detección. Es decir, las heridas punzantes son más profundas dentro del cuerpo que extensas. Estas también, regularmente, las armas son de forma cilíndrica, con una punta abusada, cuyo mecanismo de producción es la presión. Esta se caracteriza por la presión que hace el agresor hacia la víctima. También podemos decir que es muy peligrosa la herida punzante por cuanto existe el riesgo de infección dentro de los órganos. Entre las armas punzantes tenemos, las más comunes, tenemos los que conocemos como los chuzos, que son de fabricación carcelaria, tenemos los punzones, los picahielos, entre otros. Aquí podemos observar una tijera, el cual si yo le aplico una fuerza sobre una persona, le puedo producir una herida punzante. O en este caso tenemos un picahielo, el cual tiene 6 clavos, ¿sí? El cual si yo le hago una presión a cualquier persona, le puedo causar también una herida punzante. Ok, ahora vamos a hablar de las lesiones contundentes. Son lesiones que muestran solución sobre la membrana, es decir, pierden la continuidad sobre la membrana o el pellejo. Esta produce una ruptura externa y se produce cuando un agente romo actúa con violencia sobre la piel produciendo el estallamiento. Es decir, las armas utilizadas para las lesiones contundentes no tienen punta, se caracterizan por no tener punta, sino por ser superficies romas. Allí también se caracterizan por ser objetos pesados, el cual de acuerdo a ello va a variar la gravedad del caso. Generalmente las lesiones contundentes dependen en primer lugar de la naturaleza del instrumento, es decir, no es lo mismo golpear a una persona, no es la misma lesión golpear a una persona con esta piedra que golpearla con este cucharón.
Ok, también otro factor que influye allí es la fuerza y el ángulo del impacto. No es lo mismo que la piedra la lance un niño de 5 años a que la lance una persona adulta. El impacto sería más fuerte y es decir, la herida sería más grave. También puede variar allí el físico de la víctima o del agresor. Bien lo decía ahorita, no es lo mismo cuando hacemos una lesión a un niño de 5 años cuando se la hacemos a una persona adulta, o viceversa. No es lo mismo que un niño de 5 años venga y me golpee con esta piedra a que venga una persona adulta y me golpee el cráneo con ella. Sería la herida mucho más grave. Ok, siguiendo el orden de idea, vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es la equimosis. La equimosis es una mancha lívida de la piel o de los órganos internos, el cual se caracteriza por ser negro o amarillento. Es importante decir que esto resulta de la extravasación de la sangre a consecuencia de un golpe, ¿sí? Esta se caracteriza también por presentar depósitos de sangre y su tamaño puede variar. Esta se puede localizar en la piel o en la membrana mucosa. Hay muchas personas que de alguna manera tienen confusión en lo que es una equimosis y lo que es un hematoma. Su diferencia se basa en que la equimosis es una coloración de piel producida por la filtración de sangre en los tejidos subcutáneos o vasos capilares. El hematoma también, pero la diferencia es que el hematoma produce una tumoración. Entonces, esto se diferencia el hematoma de la equimosis. Ok, seguidamente vamos a hablar ahora de lo que es la caída y la precipitación. La caída es cuando una persona de alguna manera se desploma desde el mismo nivel del plano de sustentación. Esto puede producir fracturas en el fémur, fractura craneoencefálico, y la precipitación es cuando la persona cae, ¿sí? O se puede llamar también como caída de altura, es cuando cae o se desploma, pero a un nivel más bajo del plano de sustentación. Es decir, la diferencia entre la caída y la precipitación es que la caída, la persona está en su mismo plano, bien sea, puede ser que se esté bañando, puede ser que una persona empuje a otra y cae y puede producir lesiones. Cuando tenemos la precipitación es cuando lo lanzamos desde un nivel más alto. Esto se utiliza mucho, la precipitación se utiliza mucho para simular homicidios, ¿sí? A veces hay personas que las lesionan y las lanzan de otro lado, desde un segundo piso, por decir, para simular que había sido lesionada con anterioridad. Ok, ya para culminar vamos a hablar de la clasificación según el Código Penal. Según el Código Penal tenemos que las lesiones pueden ser, según el elemento subjetivo, pueden ser lesiones intencionales, preterintencionales, lesiones culposas. Ok, las lesiones intencionales son aquellas donde el individuo tiene la intención de lesionar a la persona, más no de darle muerte, ¿sí? Esta se encuentra contemplada en el artículo 413 del Código Penal venezolano. Tenemos también tenemos las lesiones preterintencionales. Esta sucede cuando la persona tiene la intención de lesionar al sujeto pasivo, ¿ok? Pero dicho daño es mayor del que se quería causar. Por ejemplo, cuando una persona quería de alguna manera darle un peinillazo a alguien, sí, darle un peinillazo, pero en el momento le da de filo y le produce una herida cortante. Es decir, el daño fue peor del que se quería causar. O una persona que quiera darle una bofetada a otra persona y esta persona al ser golpeada cae y se fractura el cráneo con el piso. Entonces allí estaríamos en presencia de una lesión preterintencional. Ok, ahora vamos a hablar de las lesiones culposas. Las lesiones culposas se encuentran tipificadas en el artículo 420 del Código Penal. Estas se caracterizan por la imprudencia de la persona, la impericia o la inobservancia. Cuando hablamos de la imprudencia es porque esta actúa sin precaución. Cuando hablamos de la impericia, por esta persona de alguna manera por la falta de experiencia le comete una lesión a otra. Por ejemplo, un ejemplo muy palpable, podemos decir que yo digo que soy barbero y nunca he trabajado en eso. Entonces viene una persona y la voy a afeitar y le hago una herida en la cara. Por mi falta de experiencia cometí allí, incurrí en un delito de lesión culposa, en este caso por impericia. También tenemos por la inobservancia y por la negligencia. Ok, vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de las lesiones desde el punto de vista de elementos objetivos. Tenemos las lesiones menos graves, el cual están contempladas en el artículo 413, que nos dice que solamente con la intención de lesionar a una persona y no de matar, ¿sí?
Luego tenemos las lesiones gravísimas que están contempladas en el artículo 414, que nos dice: si el hecho causado una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable a la pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o se ha producido alguna herida que desfigure a la persona, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le hubiera ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Este delito, pues yo allí difiero, porque si una persona comete una lesión a una mujer que esté embarazada y le produce el aborto, yo pienso, les difiero allí, no sé si estoy errado, pero deberían allí enjuiciar a una persona sería por homicidio. Sin embargo, el Código Penal también nos habla sobre las lesiones graves, leves y levísimas contempladas en el artículo 415, 416 y 417. Es importante mencionar ya para culminar que la lesionología, la traumatología forense es una rama muy importante dentro de nuestra legislación venezolana, por cuanto es allí donde el médico forense va a evaluar la gravedad de la herida y a través de allí el tribunal tomaría una decisión en relación al causante de la misma. Muchas gracias, esto es todo.